soy Adela Belvervaca. Como ya he comentado, soy doctoranda de la Universidad de Granada y aquí están mis dos profesores que dirigen mi tesis doctoral, Margarita Navarro Papsdorf y Eduardo Cuenca García. No ha podido asistir Jesús Garrido Manrique, pero también está incluido en el trabajo. Y nada, soy del Departamento de Economía Internacional y de España y vamos a hacer una valoración económica de los cultivos españoles en zonas en riesgo de inundación. Es, como ya comentaré más adelante, un proyecto multidisciplinar en el cual aunamos la parte económica con una parte agraria, sistemas de información geográfica que nos van a ayudar a determinar esos riesgos y los riesgos naturales que son muy importantes y a los cuales, sobre todo, Naciones Unidas está dándole cada vez más importancia. Voy a dar comienzo a mi presentación y explico un poco con un índice cuáles van a ser los aspectos a tratar. Voy a hablar primero una pequeña introducción sobre de qué se trata el estudio. Voy a hablar de cuál es el objetivo principal de este estudio preliminar, que luego se desarrollará más adelante en futuros artículos y futuros congresos. ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado para desarrollar este estudio? Las fases del estudio que hasta ahora hemos llevado a cabo, cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento y las conclusiones que hemos sacado. Bien, pues para dar comienzo con mi introducción, voy a citar una frase de la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo de las Naciones Unidas y el cual tiene mucha importancia y cada vez está cogiendo más relevancia. Como podemos observar, las inundaciones han aumentado un 134% en comparación con las 2 décadas anteriores. Es decir, se han más que duplicado las inundaciones en los últimos 20 años. Si nos centramos en España, podemos ver que las catástrofes relacionadas con inundaciones van a tener sobre todo dos orígenes. Un primer origen, que son episodios breves y repentinos de lluvia muy intensa, y luego un segundo origen, que son aquellas inundaciones provocadas por un rápido de hielo de las nieves. Las primeras son muchísimo más difíciles de controlar, mucho más difíciles de evitar y además más impredecibles, porque realmente no sabemos cuándo se van a dar estos episodios. Sin embargo, las segundas son más fáciles de controlar gracias a embalses y mucho más predecibles, porque al final sabes cuándo se va a dar este deshielo de las nieves. Además, siempre se dan en las cuencas de los grandes ríos españoles, con lo cual también tenemos mucho mejor delimitadas las zonas. Bien, el 70% del terreno inundable en España van a ser terrenos agrícolas. El otro 30% van a ser terrenos forestales y terrenos urbanos. Si bien los terrenos urbanos a la hora de indemnizaciones tienen una importancia mucho más grande, en superficie son muchísimo menores. Bien, el sector agrícola en España es un sector especialmente importante. Es un sector estratégico, ya que al final es el que nos alimenta y además tiene un valor económico, social, territorial y medioambiental muy importante para nuestra nación. Dentro de la Unión Europea, España es la que registra un porcentaje de PIB más alto, con un 2,7%. Y además es el cuarto país que tiene un número de ocupados directos con el sector agrícola. Pero además, si nosotros nos vamos un poco más allá, vemos que este sector se encuentra muy estrechamente vinculado con otras actividades, como son la industria agroalimentaria, pueden ser conserveras, enlatadoras, etcétera, y con la industria de insumos que van a proveer al campo de las herramientas necesarias para la producción. Estas actividades también se van a ver afectadas directa o indirectamente.
teniendo en cuenta toda la industria agroalimentaria, todo el sector en general, estamos hablando de un 10,4%, solamente por detrás del turismo. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos ver la importancia de este sector para la economía española. Bien, hablando de los objetivos del trabajo, tenemos realmente un único objetivo principal. En este momento lo que deseamos es conocer cuál es la aportación de la producción agraria en valor de precio percibido por los agricultores a las zonas de riesgo por inundación. Bien, para realizar este estudio nos hemos basado en una metodología la cual tiene como eje principal un sistema de información geográfica. Hemos utilizado el QGIS, al cual le hemos cargado la capa vectorial del Core Land Cover. El Core Land Cover está dentro de un proyecto del programa Copernicus, que es a nivel de la Unión Europea, y tiene un objetivo principal, que es establecer un sistema de observación de la Tierra. Lo que intenta es homogeneizar a nivel Unión Europea y conocer cuáles son los diferentes usos del suelo. No solamente el agrícola, sino también incluye otros muchos usos. Pero nosotros nos vamos a fijar en la categoría agrícola, la cual tiene 4 categorías, pero nos vamos a centrar solo en las 2 primeras, ya que son las que tienen un perfil oneroso y las cuales vamos a poder valorar. Estas 2 categorías seleccionadas se subdividen en otras 3 cada una. Las tierras de labor, por un lado, tenemos tierras de labor en secano, tierras de labor en regadío y tierras de labor dedicadas a arrozales. Los cultivos permanentes son aquellos que no cambian año a año, sino que se mantiene este uso durante más tiempo. Los cultivos permanentes se van a diferenciar entre viñedos, frutales y olivares. Para conocer exactamente cuáles son los cultivos que hay en esta zona georreferenciada gracias al Core Land Cover y a través del QGIS, nos hemos centrado en, por un lado, las estadísticas agrícolas, según el reglamento 543 de 2009, que son a nivel Unión Europea, y al igual que el Core Land Cover están comandadas por la Comisión Europea, y el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, que además de incluir nuestras estadísticas agrícolas, también incluyen otras estadísticas básicas de usos del suelo y otros puntos que en este caso no nos interesan porque hablan de pesca, hablan de ganadería y no es objeto de estudio. Bien, las fases del estudio van a ser 3 principalmente. La primera, el cálculo de superficies cultivables, que como ya hemos dicho va a ser el Core Land Cover, al cual le vamos a añadir información de las estadísticas agrícolas y del anuario de estadística. La valoración económica de las superficies cultivables sería el segundo punto. Lo haremos a escala provincial y utilizaremos para ello datos del Ministerio de Agricultura, como ya hemos venido diciendo anteriormente, según precio percibido por los agricultores. Es decir, vamos a hablar de la pérdida que pudieran tener los agricultores cuando en una siguiente fase del estudio veamos hasta qué punto nos afecta. Y por último, tenemos la valoración económica en estas superficies cultivables en riesgo de inundación, que como ya explicaré un poco más adelante, lo haremos superponiendo en nuestro sistema de información geográfica con Core Land Cover el mapa de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 100 años. Bien, muy importante mencionar que hemos utilizado para todo el estudio datos de 2018, ya que lo hemos hecho coincidir con la última versión del Core Land Cover. El Core Land Cover se actualiza cada 6 años y la próxima actualización será en 2024. Bien, el cálculo de las superficies cultivables, como podemos ver, la estadística agraria, tenemos una gran variedad de cultivos, en las cuales incluiremos barbecho, incluiremos cereales en grano, leguminosas en grano,
incluiremos tubérculos para consumo humano, arrozales, etcétera. Todos estos cultivos, a su vez, están explicados a nivel mínimo. Es decir, cereales en grano vamos a poder diferenciar trigo de cebada o muchos otros cultivos, los cuales se valoran a nivel individual. Luego, por el otro lado, en la parte que se ve más marrón, vemos que tenemos olivar, tenemos viñedo que se ve en color rojo, tenemos frutales cítricos, frutales no cítricos y frutales de frutos secos. Es decir, la variedad de familias de cultivo es muy amplia según las estadísticas agrarias. Hemos cogido el Corine-Land Cover, el cual se subdivide, como ya hemos visto anteriormente, entre tierras de labor, que como podemos ver, en el primer lugar, con un verde más oscuro, tenemos el arroz, verde un poquito más claro, regadío, y por último, el secano. Luego, en la parte de terreno, cultivos permanentes, se ve olivar, frutal y viñedo. El anuario de estadísticas, sin embargo, solamente hace dos divisiones: herbáceos y leñosos. Dentro de herbáceos también nos indica cuáles son aquellas tierras en barbecho para poder recuperar las propiedades del suelo que permitan a futuros cultivos desarrollarse normalmente. Bien, ahora el segundo punto, valoración económica de las superficies cultivables. Vale, hemos hecho, los datos que hemos utilizado son aquellos que nos ofrece el Ministerio de Agricultura y lo hemos hecho según precios percibidos por los agricultores. Como ya he dicho, se extraen de las estadísticas agrarias del Ministerio. Esta valoración, además, la hemos hecho por provincia y la hemos categorizado en conjunción Corine-Land Cover y el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta tanto el anuario como las estadísticas. Para hacer la valoración, nos hemos basado en los tipos de cultivo que hay en cada zona, que hay en cada provincia. No solamente las familias que antes os he estado explicando, como cereales en grano, leguminosas en grano, sino que nos hemos ido más allá y hemos valorado el trigo y la cebada y todos esos tipos de cultivos que se incluyen dentro de las familias anteriormente mencionadas. Además, hemos tenido en cuenta los precios y los rendimientos por provincia. Hay que tener en cuenta que no vamos a tener el mismo rendimiento en la zona del norte de España que pega al Atlántico, la cual, si bien es cierto que tiene una exposición solar mucho más baja, también tiene una humedad mucho más alta y tiene un nivel de precipitaciones mucho más alto. Sin embargo, en la zona sur, sobre todo en la zona que pega al Mediterráneo, tenemos un estrés hídrico mucho mayor, pero muchísimas más horas de exposición solar. Esto nos permite tener ciertos cultivos que en muchos casos tienen un rendimiento mucho más alto y a los cuales, si le añadimos sistemas de regadío, nos dan unos rendimientos enormes. Más adelante veremos cómo esas provincias son las que tienen un rendimiento y una valoración por hectárea mucho mayor que el resto de España. Como ya veremos, hemos hecho una valoración por hectárea para cada provincia y para cada cultivo dentro de las 6 categorías del Corine-Land Cover: regadío, secano, arrozales y olivar, viñedo y frutal. Bien, la valoración económica de las superficies en riesgo de inundación. Gracias a la herramienta de Sistema de Información Geográfica, nuestro QGIS, hemos superpuesto el Corine-Land Cover con la información sobre zonas delimitadas en los riesgos de peligrosidad, en peligrosidad por riesgo de inundación fluvial para un periodo de retorno de 100 años. ¿Por qué hemos elegido 100 años? Hemos considerado que ciertamente 10 años es un periodo mucho más frecuente y que quizás sería interesante estudiarlo, pero cuya área es muy pequeña.
¿Y por qué no hemos elegido un periodo de retorno de 500 años? Porque el área es mucho mayor y también es interesante estudiarla, pero la frecuencia es muy baja, con lo cual hemos decidido mantenernos en medio en este primer estudio preliminar, aunque queremos ampliar para futuros estudios tanto periodos de retorno de 10 años como periodos de retorno de 500. ¿Cómo hemos valorado estas zonas? Pues gracias a esos mapas de superposición hemos obtenido las superficies por hectárea de los cultivos según las 6 categorías en riesgo de inundación. A esto le hemos aplicado la valoración por provincia que ya teníamos y de ahí hemos extrapolado cuál va a ser el valor de esta producción en esta zona. Bien, aquí podemos ver en el visor del QGIS las capas vectoriales. En el lado de la izquierda tenemos el Corine Land Cover con todos los tipos de cultivos que se dan en esta zona. Esta zona específicamente es la zona de Alicante y Murcia, es decir, la zona del Mediterráneo al sur de España. En la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es, según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, cuáles van a ser los terrenos en riesgo de inundación para un periodo de retorno de 100 años. En esta otra imagen se ve superpuesto cómo efectivamente frutales y sistemas en regadío son aquellos que se ven más afectados por este riesgo. Incluso en la parte de arriba a la izquierda, la parte superior izquierda, podemos ver una zona inundable, la cual está rodeada de secano, pero es de regadío. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados. Según cuáles son los cultivos y la área en porcentaje en riesgo de inundación en España. Como se puede observar en la primera columna, el secano prácticamente no se inunda. Sin embargo, el regadío, que se puede ver en verde, se inunda casi en un 10%. Los arrozales en un 31%, pero como ya conocemos, los arrozales realmente suelen darse en zonas inundables o con un nivel freático muy alto. Los viñedos, que se ven en color rojo, tampoco se inundan prácticamente, y los frutales, que ya haremos más hincapié en las siguientes diapositivas, también se inundan relativamente bastante. El olivar es un cultivo que suele darse en zonas de secano, por lo que su nivel de inundación es muy cercano al cero. Bien, aquí tenemos un gráfico de cuál es la aportación de cada cultivo al total de la área inundable. El 52% de las áreas inundables son áreas de regadío. El 9% van a ser de secano, que en proporción al área total de secano no supone nada, pero que si tenemos en cuenta el total de la área inundable es bastante importante. En valoración tampoco supondrá una gran cosa, pero hay que tener en cuenta los datos y exponerlos. El otro 15% van a ser los frutales, que tanto a nivel económico como a nivel relativo con respecto al área de frutales, sí que es muy importante y hay que tener muy en cuenta. Arrozales representa un 8%, que si consideramos cuál es el área plantada de arrozales, vemos que es un porcentaje muy alto. Bien, aquí lo que vamos a ver es el valor de cada cultivo a la producción agraria, al valor de la producción agraria. El total de la producción agraria van a ser unos 53 millones de euros para el total de España. De esos 53 millones de euros, tenemos que un 54%, si no recuerdo mal, un 54% van a ser frutales. Regadío va a ser un 23%. Y el resto de la producción y el resto de la aportación al valor van a ser los demás. Es decir, se puede observar como frutales y regadío son los que con mucha diferencia aportan más al valor de la producción agraria en precio percibido por los agricultores.
Bien, si nos centramos en las provincias con mayor valor de producción en este área en riesgo de inundación, vamos a ver que Valencia, Sevilla, Badajoz, Murcia y Lérida son las provincias que destacan. Y dentro de ellas se puede observar como frutales y o regadío son también los que tienen una importancia más alta en términos valor de la producción y zona inundable. Siguiendo con la diapositiva anterior, aquí podemos observar cómo dentro de las 10 provincias, pero nos volvemos a centrar en Valencia, que en la anterior diapositiva vemos cómo los frutales tienen un pico muy importante, también tienen una proporción de superficie de frutal para el total de la provincia muy alta. ¿Eso qué significa? Que aquellos que tienen una aportación más alta también son los más cultivados. Sevilla, que aquí podemos ver como frutales y regadío son los que tienen una aportación más alta, también se dividen. Y con el resto de las provincias se puede observar lo mismo. Aquellas que tienen una aportación más alta van a ser una aportación más alta en las áreas en riesgo de inundación, van a ser también las que ocupan una superficie total en la provincia más alta. Bien, y teniendo en cuenta, hablando de las conclusiones, voy a explicar cuáles son las 4 conclusiones más importantes a las que hemos llegado con este estudio preliminar. Por un lado, que los cultivos en sistemas de regadío permanente y los frutales son los que más se inundan, solamente por detrás de arrozales, que como ya hemos explicado, se suelen dar en el mundo entero en zonas inundables o inundadas. Los frutales, como segunda conclusión, los frutales y los sistemas de regadío permanente son los que aportan un valor más amplio, más alto a la producción agraria en precio percibido por los agricultores. Entre los dos es casi un 80% del valor, un 75% del valor solamente entre esas dos familias de cultivo. Luego, los frutales y los sistemas en regadío permanente presentan además el 95% del valor en la área en riesgo de inundación, lo cual es muy indicativo porque significa que en las áreas en riesgo de inundación principalmente lo que vamos a ver plantado van a ser frutales y cultivos en regadío permanente. Y por último, la última conclusión es que España tiene solamente un 3% del área total dedicada al cultivo en riesgo de inundación. Sin embargo, el valor de la producción agraria de esta área es un 7,5%, es decir, se más que duplica. Entonces, deberíamos de pensar hasta qué punto no hay que cuidar esa área en riesgo de inundación, ya que, como se puede observar, son una área muy fértiles y en las cuales podemos plantar cierto tipo de cultivo con una gran aportación al valor de la producción agraria para un sector tan importante como es el sector agrario en nuestro país, en España. Esta sería nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención